Amigos, por fin está conmigo su majestad, el Giganotosaurus de Hammond Collection y el Therizinosaurus de Hammond Collection, que también es una excelente figura. El día de hoy les vamos a hacer su reseña. ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Por fin! Tardaste muchísimo, amigo. Pensé que nunca iba a llegar. Miren nada más a ese campeón ahí adentro. Miren a ese campeón. ¡Hemos ganado, amigos! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡We are the champions! Borra, estás muy loco, ¿eh? A ver, sí, producción, por favor, ¿pueden enfocar la luz aquí a este caballero? Esta figura la podemos sacar del set, por favor. Este personaje de relleno que no pidió nadie, sí, fuera. Sí, muchas gracias. Vamos aquí a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una reseña de la mejor figura que ha hecho Mattel hasta la fecha. Sin dudas, este campeón de aquí es Giganotosaurus Hammond Collection, amigos. DJ Huesos, ¿me puedes echar una mano, por favor? Sí, como les digo, esta es la mejor figura de toda la colección. Si no te la has comprado, pues es porque eres pobre, quizás. Borras, ¿qué haces? ¿Qué haces, Borras? Cállate, tonto. Huesos, ¿dónde estás, amigo? Sí, aquí estoy, una disculpa. Borras, ¿qué haces, loco? Mira, ¿quieres una bebida, amigo? ¿Qué? Sí, yo siempre quiero una bebida. Sí quiero, dame una. Sí, ese es mi muchacho. Sí, señor, ese es mi muchacho. Mira, por acá, sígueme, acá tengo las bebidas. Sí, dame bebida, dame. Sí, Borras, por favor, ve por allá, tómate algo, anda, payaso, tómate algo. Amigos, una disculpa, Borras está muy emocionado, como se pueden imaginar. Pues toda su vida ha sido humillado. Porque, pues ya saben, todas las cosas que le ha pasado a Borras. Si han seguido mi canal, bueno, le ha pasado de todo. Casi se queda ciego, viene un eclipse, lo echaron de un bar. Bueno, me lo encontré una vez borracho, tirado en la basura, amigos. Bueno, Borras es un caso, amigos, pero como saben, el día de hoy toca hacer su reseña a estas dos increíbles figuras, el Giganotosaurus y el Therizinosaurus Hammond Collection, justo como se los acabo de decir. Ya saben, les muestro un poco los empaques y ahora sí hablamos a fondo de estas figuras, que la verdad tengo unas grandes expectativas. Este año la colección Hammond Collection ha estado un poco rara, no han salido figuras medianas, este año solo han salido figuras grandes o pequeñas. Bueno, todavía le queda pues algo de tiempo a este año a saber qué más otras figuras o dinosaurios irá a sacar Mattel en lo que todavía resta de este año. Pero bueno, en lo que eso ocurre, hablemos de estas dos increíbles figuras, amigos. Bueno, aquí tenemos al esperadísimo Giganotosaurus de Hammond Collection. Ya saben, en esta presentación del 2024, las figuras de Hammond Collection tienen aquí al frente la ilustración de la figura en cuestión, lo cual me gusta mucho. Yo sentía que pues este empaque, aunque no es un desastre, pero pues véanlo, era bastante gris, ¿no? O sea, era como todo un color así gris, metálico, sin mucha gracia, ¿saben? Y la verdad creo que poner esta imagen de una de las especies al frente hace que se vea mucho mejor el empaque, en mi opinión. Se ve, no sé, se ve mucho más bonito, más, no sé, más premium, ¿no? Más coleccionable. Ya saben, al costado siempre tenemos una ilustración con el dinosaurio en cuestión, pero con esta como iluminación así como anaranjada. Acá tenemos el logo al que pertenece esta especie, que es Jurassic World Dominion. Recuerden que en Hammond Collection pues ya han ido apareciendo algunas especies que no salen en ninguna película. Yo ya les había dicho, esta colección seguro durará bastantes años, esperemos. Y pues tendremos especies de todo, ¿no? No solo los que aparecen en películas, sino algunas otras como el Irritator, amigos, que recuerden, tiene su figura en Hammond Collection y no aparece en ninguna película. Bueno,
aquí está. Esta belleza es espectacular. Esta figura, amigos, pues como les dije, tengo grandes expectativas porque pues aparentemente o sea, no la ha sacado toda de su caja, pero parece que tiene muchas mejoras para hacer una figura grande como la del Tyrannosaurus. Ya saben, el Tyrannosaurus en lugar de pies trae unos esquís para la nieve. Ya saben, tiene unas patas enormes. Y bueno, hemos ido viendo cómo algunas especies les han ido mejorando su dentadura. En un momento vamos a ver pues qué tanto ha mejorado este Giganotosaurus, ¿no? En relación a otras figuras pasadas. Bueno, más concretamente el Tyrannosaurus, ¿no? Y bueno, sabemos que aquí pues junto con esta oleada se supone que vienen todas estas figuras. Estas otras 3 todavía no las tengo, amigos. Más adelante haré su reseña. Ya sabemos que viene pues un Pyroraptor, un Velociraptor Delta y Claire con su ropa de Fallen Kingdom. Desafortunadamente creo que todavía no se nos va a hacer tener una Claire con su ropa de Jurassic World original, ¿verdad? Y bueno, el Teddy que en un momento vamos a abrir. Entonces ahí está, ese es el empaque del Giga, está increíble. Me gusta siempre pues así, ¿no? Que tenga toda esta imagen tan limpia, que ya le vayan haciendo estos fondos con más color, con más arbolitos. Y creo que se ven muy bien los empaques Hammond Collection. Creo que poco a poco los van mejorando. Me gusta esto, que se vea como vegetación al fondo. Porque las primeras figuras, les digo, la verdad se me hacía muy gris el empaque. O sea, no salía el dinosaurio, nada más era como gris metálico y ya. Y bueno, en el caso del Teddy, amigos, el Teddy igual, aquí está su ilustración al frente. Se ve increíble, no me canso de decirlo. Bueno, aquí está su imagen al costado. Ya saben, con esta iluminación como anaranjada. Ya saben, Teddy también pertenece a Jurassic World Dominion. Y bueno, aquí está la figura, ¿no? Me gusta, bueno, que aparentemente las patas ya no se las están haciendo tan desproporcionadamente grandes, ¿no? Ahora que lo saque del empaque, lo que quisiera ver es si realmente pues logra tener una buena estabilidad, a pesar de que tiene unas patas pues de un tamaño, digamos, más agradable a la vista, más razonable, y bueno, que a pesar de ello no tenga problemas para pararse, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Está increíble. Ahorita ya lo saco de su caja. Y igual, ahí están los dinos de esta oleada. Como les digo, grandes y pequeños, ¿no? Pero bueno, basta de charlas, amigos. Saquemos a estos campeones, que sin duda es de lo mejor que ha sacado Mattel, tanto en Hammond Collection como pues en este año. Y pues empecemos con esta reseña. Un momento, amigos. Todo listo, amigos, vamos directo a la carnita porque el día de hoy, amigos, tenemos reseña en 4K. Vamos a reseñar en todo detalle estas figuras y bueno, vamos a comenzar con el Teddycinosaurus, amigos. Vamos a empezar con esta hermosa figura de Hammond Collection. El Teddycinosaurus, amigos, ahora que lo estaba armando, obviamente estaba pues viendo sus detalles, viendo pues todas las cosas que vale la pena mencionar de esta figura, ¿no? Desde luego, desde que lo saqué, pues me fascinó. Es que miren, vamos a hacer la comparativa injusta, ¿no? Porque pues es inevitable, amigos. Vean, acá está pues el Teddycinosaurus de la línea regular, que en su momento pues fue una figura que pues obviamente sí fue gustada. Sí lo llegamos a considerar un buen molde, porque pues lo es, amigos, pero como les digo, esto es una comparativa muy injusta. Obviamente las figuras Hammond Collection están mejor diseñadas, mejor pintadas, mejor todo, ¿no? Y vean, pues teniéndolas aquí una junto a la otra, se nota pues a simple vista, ¿no? Esta es superior en todo sentido, obviamente. De hecho, es que les digo, esta comparativa no tiene ni caso hacerla. La única cosa que quería mencionar, porque sí se me hizo una cosa quizás curiosa, fue la cola, ¿no? Es que estas figuras grandes de Hammond Collection, y me imagino que por eso el Tyrannosaurus tenía las patas tan grandes, tenían un problema de equilibrio, me imagino. Y creo que lo resolvieron de una forma muy ingeniosa, que la verdad me ha gustado. Como pueden ver, tiene unas patitas normales para una figura de este tamaño, lo cual pues, se ve espectacular. Y bueno, me imagino que el problema era que pues muchas veces el peso de la figura tendía a acumularse en la parte del frente del dinosaurio. Y pues eso pues impedía que tuviera buena estabilidad, ¿no? Y creo que la manera en la que lo solucionaron fue poniéndole una cola muy larga.
que de hecho, pues probablemente es una de las razones por las que algunos dinos tenían colas largas, para tener un buen equilibrio. Y bueno, Mattel dijo, a ver, ya no le vamos a, digamos, ¿cómo decirlos, amigos? A dejarse ver, pues, codos con el plástico, ¿no? Pónganle una cola larga. Ahí está, problema resuelto. Ahora no se caciquearon con el plástico y la figura quedó espectacular. La verdad me parece una solución bastante buena, que permite, pues, que una figura grande pueda tener buen equilibrio. Vean la cabeza. Es que el nivel de detalle es increíble, amigos. Yo a este rugidor de repente sí le critiqué, pues, que estaba un poco cabezón. Y es que, como saben, el Therizinosaurus, a ver, aunque en la película no lo pintan como si fuera el Freddy Krueger de los dinosaurios, y digo, bueno, no es para menos, pero realmente es que no era un depredador. El Therizinosaurus, amigos, pues era un pollo gigante, ¿no? Era pues un herbívoro amigable, amigos. No era, pues, como sale en la película, ¿no? Un dinosaurio así como, pues, bastante agresivo, ¿no? Esto, pues, obviamente era su manera de defenderse de los depredadores, pero tampoco es que anduviera como, pues, ahí vagando por el bosque buscando a quien encajarle sus garras, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, la figura está increíble, amigos. La verdad es que la cantidad de articulaciones, probablemente ninguno de los de Hammond Collection que han salido hasta ahora tiene la cantidad de articulaciones que tiene este Therizinosaurus, amigos. De verdad. Y es que, vean, obviamente en sus brazos pues tiene las típicas, ¿no? Pero me fascina que le hayan puesto articulación a cada una de sus garras. Ya saben, las que tiene en sus manos. Entonces, tan solo en las garras, amigos, pues ya son 6 articulaciones, ¿eh? Y la verdad es algo que, bueno, me encanta que hayan hecho, porque desde luego puedes posar de muchas maneras a este dinosaurio, ¿no? Vean. O sea, puedes curvarle un poco las garras, o puedes ponerle alguna más levantada que la otra. Entonces, eso te da, obviamente, como siempre lo digo, mucha posabilidad. Me encanta que le hayan hecho la cola muy larga. Ya saben, tiene su alambre, que normalmente es un mecanismo del que no suelo abusar, ya saben, para cuidar un poco mis figuras. Y bueno, la cabeza me encanta. Este sí parece, pues, el dinosaurio amigable que era el Therizinosaurus. O sea, no tiene aquí unos dientes gigantescos como los que... Bueno, si es que esta de Dominion, sí, la verdad es que sí se veía más amenazante, ¿no? Y pues realmente el Therizinosaurus no era, como les digo, un depredador, ¿no? Su ojo de esfera, de canica, de bolita, como le quieran llamar, aquí luce muy bien. Me gusta, vean cómo se refleja la luz. Y pues eso hace que se vea bastante bien este dino, ¿no? Me encanta, vean, de hecho, la postura que le puedes poner al cuello. O sea, lo puedes girar a un lado, ¿ven? O sea, tiene una muy buena articulación aquí en su cuello. Y puedes voltear su cabeza y vean, puedes poner poses bastante interesantes, ¿no? Ve, como de digamos, una postura más defensiva, más de ataque, más ofensiva, no lo sé. La verdad es que te da bastante margen de creatividad esta figura, y eso me ha fascinado. Lo único para lo que traje a este otro, al de Dominion, era para compararles un poco la cola, porque de hecho sí se me hizo curioso como vean, la cola la tiene como muy emplumada hacia los lados, y no tanto. Al final decidieron diseñarle la cola como muy recta, y la verdad no sé si esto acabó siendo mejor o no. Digo, se ve muy estético, aunque no sé, tengo la sensación de que quizás el Therizinosaurus sí tenía la cola un poco más emplumada, ¿no? Pero bueno, al final esto es lo que deciden hacer con el diseño del Teddy Hammond Collection. No se ve mal, me gusta muchísimo, pero no sé, ¿se imaginan uno con la cola más emplumada? Tal vez también se veía bien, amigos. Pero bueno, solo es una queja de coleccionista exquisito, amigos. Realmente a esta figura para mí es un 10 de 10. Solamente soy yo quejándome, pero la verdad es que no le tengo ninguna queja, amigos. Es la verdad una figura espectacular. Ahí era solo yo siendo un poco, ya saben, exquisito. Y bueno, pasando a su majestad el Giganotosaurus, amigos.
Pues como les digo, este es el segundo, digamos, dinosaurio de gran tamaño que saca Mattel en esta línea. El primero, como saben, fue pues obviamente el Tyrannosaurus Rex. Aquí obviamente le implementan algunas mejoras. Como les digo, este tampoco tiene los pies gigantescos que sí tenía el Tyrannosaurus. Y creo que la manera en la que Mattel logró resolver esto fue, como les dije, poniéndoles colas muy largas. Vean lo larga que es la cola de este Giganotosaurus, lo cual me encanta, no me desagrada para nada. Yo de hecho siempre me quejaba que les hacían las colas muy cortitas. Y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Porque ya les dije, en la vida real muchos dinosaurios usaban sus colas para equilibrarse. Entonces, pues el peso que normalmente se carga al frente de la figura, así se puede distribuir mejor y pues le puedes hacer unas patas pues como estas, ¿no? De un tamaño más realista, más creíble y pues que este pueda mantener su estabilidad, ¿no? Entonces, ese es creo que de los grandes aciertos de este Gigas, que todavía ando aquí aprendiendo cómo posarlo. Pero bueno, vean, no se cae. Realmente sí tiene estabilidad. Y bueno, la verdad es que es una figura espectacular, amigos. Justo como lo están viendo, es mucho más fiel al de la película, pues que ya saben cuál, que Borras, mi amigo el borrachito. Como les dije, pues obviamente es una comparativa injusta. Vean el nivel de detalle que tiene. Obviamente la dentadura está espectacular. Quisiera compararla con la del Tyrannosaurus. Ahorita me lo traigo para mostrarles. El ojo de canica se ve muy bien. El trabajo de pintura pues está fenomenal, amigos. Así se veía el de la película, con este grisáceo y sus manchas oscuras. La verdad es que es una figura excelente. Pues tampoco tengo nada de qué quejarme con un dinosaurio tan bien hecho. Vean sus brazos bien hechos. ¿Qué puedo decir, amigos? La verdad es otro 10 de 10. Miren, solo lo comparo con el Tyrannosaurus. Vamos a ver. A ver, el Tyrannosaurus. Aquí está. Este, como les digo, miren, se nota a simple vista lo que les decía. Tiene una cola más corta, vean. Tal vez en la cámara no se note tanto, pero de verdad es que sí es considerablemente más corta. Tal vez si ven las puntas dicen, no es tanto, pero de este lado es que aquí son 5 centímetros más de plástico, amigos, fácil. O sea, quizás si lo pusiera uno encima del otro, a ver, ahí se podría ver un poco mejor esa diferencia, ¿no? Vean. Entonces, pues sí, tenía la cola un poco más corta, Rexy. Y bueno, como saben, pues tiene unos esquís, ¿no? Como patas. Unas patas enormes. Que de hecho eso es lo que más me entristece de que no se haya logrado el proyecto de Buck. Porque esa versión del Tyrannosaurus ya tenía corregido pues digamos, este error de diseño, ¿no? O esta decisión de diseño, mejor dicho. Porque obvio los diseñadores pues sabían que le estaban poniendo unos esquís a Rexy. Pero pues a veces optan por que la figura sea estable y no tan estética. Dicen, a ver, igual no va a estar tan bonita, pero es más importante que se pueda quedar parada a que se vea más bonita y se caiga, ¿no? Pero bueno, acá en la dentadura creo que aquí tampoco tengo quejas. Este se salvó. Bueno, al ser el Tyrannosaurus le hacen una buena dentadura. Y bueno, por lo demás realmente no hay ninguna diferencia significativa. Creo que la mejora más importante en esta figura grande es lo que ya les comenté. Hacerle la cola más larga, equilibrar mejor la figura y hacerle unas patitas más pequeñitas, ¿no? Y bueno, de hecho sí, miren, esta articulación no la tiene el Gigas. Esta de aquí, ¿no? Del torso. Que obvio sí le da un poco más de movilidad al dinosaurio. Pero bueno, no sé, tal vez como les dije son decisiones de diseño para darle más estabilidad. Porque pues como este tiene los esquís, o sea, mucha estabilidad, pues tal vez sí se prestaba, ¿no? Tener otra articulación aquí arriba. Bueno, el Teddy, fuera de eso, amigos, es una mejora en casi todos los sentidos. En relación al tiranosaurio, bueno, más que nada en las patas y la cola, ya les dije, son los únicos defectos. Y por lo demás es prácticamente una figura grande estándar. Tiene su articulación aquí en la lengua, ¿escuchan? Eso me gusta. Igual que el Tyrannosaurus, que también la tiene. Para si la quieres dejar aquí abajito o arriba, ¿no? Está increíble, amigos. Otro 10 de 10.
Y bueno, solo para comparar, vean, aquí está Borras, esta figura tan infame del Giganotosaurus que salió pues en Dominion. Pero pues de todas formas ya les dije, es una comparativa no muy justa. Obviamente este va a estar mejor en todo. Y bueno, Borras, pues qué puedo decir, amigo, por fin saliste del agujero, te has redimido. Este es el campeón de los dinosaurios. Y pues es una mejora muy significativa en relación a lo que fuiste tú en su momento, un vil borracho. Bueno, sí, lo admito, amigo, es mucho mejor que yo, pero también soy yo, así que estoy muy feliz. Con este Borras llegaré a lo más alto del top este año. Óigame bien, nadie me va a sacar de ahí, ni a patadas. Soy el ganador, desde ahora lo digo. Borras, cálmate, sí, eso lo va a decir el público, pero bueno, sí, no te puedo contradecir, amigo. El Gigas de Hammond Collection está increíble, seguramente... Sí, ya es un ganador, desde ahora te lo digo, amigo. Así que ya, relájate, sé feliz, disfruta la vida. Ya por fin podemos decir que tienes un representante digno en esta línea. Ya solamente haría falta que en la película tu participación no hubiera sido, pues, tan lamentable, amigo. Pero bueno, eso tampoco es culpa tuya. Así que, bueno, amigos, denme un momento y les mostraré una cosita más. Jurassic World Dominion, versión Hammond Collection. Toma 1, acción. Muy bien, colegas, este paseo por el recinto de Biosina ha estado increíble. Me recuerda los viejos tiempos en el Parque Jurásico. Pero el lugar se está llenando de dinosaurios, están sonando las alarmas y esto se está poniendo peligroso. No nos podemos quedar aquí, tenemos que irnos, damas y caballeros. Oh, tienes razón, abuelo de Heidi. ¿Quién dijo eso? Sí, abuelo, es verdad, no nos podemos quedar aquí. Miren, casualmente ahí está un helicóptero estacionado con el tanque lleno de gasolina y listo para despegar. Casualmente. Y casualmente yo, el personaje de relleno de esta película, sé pilotear aviones, helicópteros y también cohetes espaciales de SpaceX. Los sé pilotear todo, amigos. Tengo muchos talentos, los voy a salvar. Sí, casualmente, qué bueno que estás en el equipo. Y bueno, pues sí, eso significa que deberíamos de irnos, amigos. Ya está todo listo para que pues nos salvemos de este recinto que de manera, bueno, casi sorprendente, pues se está llenando de carnívoros. Y bueno, creo que escuché algo a lo lejos. ¡Oh, rayos! Creo que es un Giganotosaurus. Y bueno, de la nada aparece el villano, amigos. Ahí está. No se preocupen, amigos. Esta es una película familiar. El Giganotosaurus solo es un gigante amable. Es un gigante amigable. No os preocupéis. Hey, colega, mira, tengo este bicho aquí. Ten. Sé que te gustan. Come esta langosta. Sí, ten, cómete esta langosta. Y empieza el caos, amigos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Langostas? ¿Qué crees que es esto? ¿Un buffet? ¡Oh! Ahí está, amigos. Este era el Giganotosaurus que queríamos ver. Ustedes no van a ningún lado. ¡Oh! Sí, pelea entre dinosaurios. Sí, cómo no. Nos los vamos a comer a todos, amigo. Y esto es lo que realmente hubiera pasado, amigos. Si hubieran dado un festín con los personajes humanos del parque. Ay, sí, nos vamos a escapar en ese helicóptero lleno de gasolina estacionado justo en medio de donde se van a meter los dinosaurios, ¿no? Te equivocas, yo sí me salvaré. Corre, llega al helicóptero. No te salvarás tampoco. Nadie se va a salvar. Mira lo que le hago a tu helicóptero. Mira lo que le hago a tu helicóptero. Toma, fuera de aquí. Largo de aquí. Ya no tienes helicóptero, ni tú ni nadie, ni su piloto. Miren, me como tu piloto, aquí está. Así hubiera sido, amigos. Oye, que va a llegar el Teddy y se va a pelear con ellos. Claro que no, amigos. El Teddy es un cobarde. El Teddy es un pollo gigante, amigos. Un
pollo gigante. Ahí está su Teddy, miren. Ahí está tu Teddy. Miren, es más. Ay, aquí está, miren, está ciego, el de la película, no sabe ni a dónde se mete. ¿Ustedes creen que un dino ciego le va a ganar al Gigas? Jamás, amigos. El Teddy se lo hubieran comido. Se lo hubieran comido como el pollo gigante que es. Ahí está. No hubiera pasado lo que ocurrió en la película. Miren, aquí está el Teddy. Ten, cómetelo. Ahí está, amigos. Y a los personajes humanos se los hubieran comido a todos también. Y fíjense, esta es una versión de Dominion que me hubiera gustado ver, ¿eh? Muy acorde con su doctrina, señor. Claro que sí, esto es la doctrina del caos, señores. El caos. Caos. Cállate. Vean, ahí está. Esa es la Jurassic World Dominion que todos queríamos ver. Con un villano de verdad. Que se comiera a todos. ¿Pelea? ¿Por qué se iban a pelear? ¿Por qué nos íbamos a pelear si sobra la comida? Así es, amigos. Bueno, ya hacía mucho que no hacía estas peleas, pero bueno, es que esta era la Dominion que nos merecíamos, la Dominion de jamón, amigos. DJ Huesos, gracias por sus consejos. Amigos, ya basta de payasadas. Pues esa fue mi reseña. Creo que me hubiera gustado ver algo así al final de la película de Jurassic World Dominion. Obviamente no iba a ocurrir, pues obvio no se van a comer a los protagonistas, pero bueno, al menos que pues que lo hubieran hecho todo de una manera un poco más creíble, ¿no? Pero bueno, fue todo muy hollywoodense y ya, no me quejaré más, amigos. ¿Qué les puedo decir? Pues estos dos dinos están espectaculares. Es de lo mejor que ha salido en la línea Jamón Collection hasta ahora. Desafortunadamente todavía no los he visto a la venta en México en ninguna tienda. Pero es que por favor, estos dos dinosaurios están increíbles. Son muy god, amigos. Están fácilmente al nivel del Carnotaurus o incluso mejor. Entonces yo tengo, bueno, estoy casi seguro que los van a sacar en cualquier momento. No se desesperen, seguro no tardan en aparecer, al menos en línea. Es que tienen que llegar, o sea, a fuerzas. Es lo único malo, que todavía su distribución ha sido un poco lenta, pero yo casi les puedo asegurar que sí van a llegar los dos, así que no se preocupen. Porque pues como Rexy recordarán, estaba hasta en la sopa, amigos. Entonces esperemos ya que se resuelva solamente ese último detalle y fuera de eso, no lo duden. Con toda tranquilidad pueden comprarse cualquiera de estos dos y estoy seguro que se van a quedar satisfechos, amigos. Son dos grandes figuras. Entonces les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta este momento de la reseña. También, casi se me olvida, muy importante aviso, amigos. Necesito llegar a 20,000 suscriptores. Ya lo había comentado antes en otro video. Sé que mucha gente de repente viene a mis videos y solamente ve estas reseñas pues un poco más grandes o con los dinosaurios que les llaman más la atención y pues muchos no se suscriben y bueno, pues cada quien, amigos, no me gusta estar aquí spameando todo el tiempo, por favor, pero es que algunas marcas me han condicionado, me han dicho que para poder colaborar conmigo necesito tener más suscriptores. Entonces por esa razón les pido que me ayuden a llegar a esa meta para que ojalá al menos al terminar este año sí pueda llegar a los 20,000 suscriptores y seguirles trayendo el mejor contenido, las mejores reseñas de pues la mejor calidad que yo puedo ofrecerles, amigos. Entonces apóyenme, suscríbanse a este canal, no les cuesta nada, es gratis. Y Borras y yo seguiremos con ustedes todo el tiempo que podamos, amigos. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima reseña, amigos. Chao.